¿Quieres saber cuál es la mejor tarjeta para viajar a Estados Unidos? Bueno, pues estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso, analizar las características de las diferentes tarjetas que te voy a proponer para este video tutorial y voy a enseñarte cuál es la que utilicé yo y acabé utilizando para mis viajes a Estados Unidos, ya que por ciertos motivos, como por ejemplo conferencias, trabajo, etc., he tenido que viajar a diferentes partes de Estados Unidos a lo largo de estos últimos años. No te pierdas el tutorial, si te acabas sirviendo, suscríbete, deja las dudas en los comentarios o en el primer comentario también tendrás en este caso un formulario para rellenar tus dudas y contactarme de una manera más privada, por email, por ejemplo. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Y antes de comenzar, he de decir que todas las plataformas y todas las entidades bancarias a las que me estaré refiriendo a continuación tendréis links de referidos en el primer comentario para que os abráis una cuenta con beneficios asociados. En este caso, yo recomiendo dos específicas tarjetas, dos específicos bancos para ir a Estados Unidos a trabajar o a vivir. Y en este caso, obviamente hablo desde mi punto de vista europeo. Si tú, por ejemplo, eres estadounidense, ya vives en Estados Unidos, no te aplica esto. Yo hablo sobre todo para personas que, por ejemplo, no tienen la nacionalidad americana, aunque, bueno, existe casuísticas en las que a lo mejor tienen doble nacionalidad, pero lo importante es que básicamente este tutorial va enfocado para gente que va a ir a los Estados Unidos a trabajar o a viajar. En este caso, las entidades bancarias que recomiendo es primero TransferWise o Wise, que a día de hoy se llama Wise, y la segunda que recomiendo es Revolut. Y ahora os voy a explicar el porqué. Realmente las diferencias de estas dos plataformas las puse en este tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, que le eches un vistazo porque la verdad es un tutorial muy completo donde comparo las comisiones de ambas plataformas, pero a mí me han sido las más útiles de todas, ya que por ejemplo TransferWise te permite realizar intercambios de divisa, tanto de Estados Unidos a Unión Europea o libras esterlinas como a ti te apetezca, y Revolut más de lo mismo. Evidentemente tienen sus límites en función del plan que tú vayas a contratar, pero esto es súper importante de entender y es lo que te explicaba en el tutorial que te he dejado ahí arriba en las tarjetas en la comparativa de ambas plataformas. En este caso me voy a centrar en Revolut. En este caso yo tengo la tarjeta Premium, la tarjeta normal, la tarjeta Metal, que es esta que por ejemplo tengo aquí, y es la que he utilizado para este viaje a Estados Unidos. Lo que voy a hacer a continuación es entrar en la plataforma y os voy a enseñar básicamente las características y los cambios de divisa y de comisión, etcétera. Por eso vamos a ir directos a la plataforma de Revolut cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en mi celular y Revolut se gestiona desde el teléfono móvil o celular, da igual que seas Android o eres iPhone, es exactamente igual. Por cierto, como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma. En este caso yo tengo aquí la aplicación de Revolut que la estáis viendo en negrito y la de Wise la tengo por aquí a la derecha, si no me equivoco, la tengo que tener, bueno, pues por aquí también. Aunque realmente he utilizado más Revolut cuando voy a Estados Unidos, ya que para mí tiene más ventajas en general como plataforma. Mira, la de Wise está ahí arriba a la derecha, que no la había visto, que es verde con una banderita, pero vamos a ir a la de Revolut. En este caso, dentro de Revolut, como estáis viendo, esto es lo que nos aparece por defecto. Vemos cuentas, tarjetas, acciones, cripto, cajas fuertes y luego vemos compras, etcétera. En la parte de cuentas, que es la interesante, veis que tengo libra británica, que también tengo una cuenta de euros, dirham marroquí, dólar estadounidense. Y esto es lo importante, que nosotros vamos a poder cambiar de tipo de cuenta cuando nosotros queramos ingresar dólares, etc. Si por ejemplo nosotros vamos a la parte de dólar estadounidense, que veis que por ejemplo tenemos 0, y le damos a la parte de más, podremos darle a datos, y aquí veremos los datos de nuestra cuenta bancaria, en este caso de dólar estadounidense, que estará protegida, ¿vale? Evidentemente esto estará censurado por privacidad, y bueno, pues ya será cuestión de que cada uno pues lo analice. También podrás obtener los datos SWIFT de la cuenta estadounidense. Y lo mismo para el resto de cuentas, tanto libra británica como euros, etc. Esto para empezar, si tú por ejemplo quieres cobrar tu nómina en dólares, bueno, puedes hacerlo perfectamente desde Revolut. Otra cosa importante que quiero deciros es que por ejemplo Revolut no es un banco, ¿vale? Es una billetera digital y es muy importante entender la diferencia. Si no la entiendes, déjala en los comentarios y te la explico sencillamente y rápidamente. Tampoco quiero abarcar mucho de tu tiempo, pero lo que yo os decía es que tú aquí en la parte de cuentas vas a poder cobrar o percibir dinero en dólares estadounidenses sin ningún problema. Luego, en función del tipo de cuenta que tú tengas, por ejemplo, si te vas aquí a la parte de tu cuenta y te vas a la parte del plan, ¿vale? Vas a poder ver la diferencia. Yo en este caso tengo el plan Metal y esto me permite realizar conversiones, retiros de cajeros con un cierto límite, por ejemplo de 800 libras al mes, cambios de divisas ilimitado. Si tú por ejemplo eres normal, el cambio de divisas sí que es limitado, creo que son unos $1000 o 1000 libras al mes para convertir. Es decir, por ejemplo, de dólares
a libras, de dólares a euros, etcétera. Vas a poder convertir 1000 sin comisiones y sobre todo, bueno, pues hacerlo en 3 semanas. En fines de semana es verdad que te cobran una comisión. Mira, por ejemplo, ahora estoy grabando esto domingo y si no me equivoco y quiero realizar un cambio, vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a cambiar 500 libras a 500 dólares. Vamos a poner aquí, pues yo que sé, que no lo encuentro el dólar, vamos a poner USD, vamos a poner este de aquí. Y pone tras una comisión de 6,22. ¿Por qué? Le das esa información y es que te cobra una comisión del 1% porque es fin de semana. Entre semana no te lo cobra y esto es muy importante entender ya que las conversiones habrá que realizarlas entre semana, ¿vale? Entonces, bueno, si tú le das a convertir este dinero en dólares, se agregará a tu cuenta de dólares dentro de Revolut. Súper importante y súper útil. Otra cosa que también es muy importante es dentro de tarjetas. Como veis, yo tengo diferentes tarjetas, ¿vale? Y diferentes, bueno, pues tarjetas asociadas a diferentes divisas. Por ejemplo, esta que es la de Doctor Tarjeta, que es básicamente la de metal que os he enseñado antes. Como veis, dentro de la parte de la tarjeta puedes configurar básicamente el dinero con el que pagas. En este caso estamos viendo que podemos pagar con euros, libras esterlinas o si tuviésemos dólares, pues con la cuenta de dólares. Podríamos también limitar los gastos de nuestra tarjeta, etcétera. Y todo esto lo he utilizado en Estados Unidos. Como veis, se queda bloqueada la parte de la tarjeta y esto es básicamente un mecanismo de defensa de la plataforma de Revolut para que tú no puedas compartir tus datos con nadie, así que tengo que cerrarla y volver a abrirla, ya que de esa página no puedo salir. Pero lo importante que quería enseñaros era eso, básicamente que podéis gestionar la divisa con la que compráis en Estados Unidos, con la tarjeta que utilicéis de Revolut. Luego, si yo por ejemplo me voy a cambiar directamente a la cuenta de dólares, que la tenía por aquí, vamos a cambiarnos directamente, vamos a buscar la de dólares, vamos a darle a nueva, vamos a darle a USD para que nos la cree. Evidentemente no está creada porque no tengo ningún dinero ahora mismo, pero si por ejemplo nos vamos a la cuenta de USD, podemos ver exactamente qué es lo que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia desde que empecé con Revolut. Como veis, bueno, pues yo me fui, por ejemplo, a una conferencia en Orlando y en Miami, y veis que, por ejemplo, en Miami Copelia me compré un helado, 11,90 dólares, ninguna comisión, y aquí veis básicamente desde la tarjeta, en este caso el cambio es ese que tú ves ahí, pero eso es porque yo tengo un plan de cashback asociado a mi cuenta, y bueno, básicamente es un poco como lo utilicé en Estados Unidos. Yo utilizaba la tarjeta, realizaba los cambios a priori. Evidentemente es importantísimo saber los límites que tú puedes utilizar para convertir tus euros o tus libras esterlinas a dólares estadounidenses, y una vez, bueno, pues ya lo tienes preparado dentro de la tarjeta, ya simplemente es utilizarla dentro de los negocios. Es muy simple. Y también para extraer dinero de los cajeros y meterlo, por supuesto, puedes utilizarla sin ningún problema. Como os he dicho, los tipos de tarjeta tienen algunos límites que son importantes conocer. Para eso te vas a la parte de tu perfil, le das al tipo de cuenta, al tipo de plan, y aquí puedes compararlo con los otros planes que existen. Por ejemplo, bueno, pues si le das a plan, aparece el plan metal, puedes darle a mejorar plan y aquí te aparecen todos los planes que hay. Das a consultar precios y te aparece, por ejemplo, el plan ultra, que en este caso es el siguiente, o puedes darle directamente a gestionar y cambiar de plan sin ningún problema, ¿vale? Que al final es lo importante. Aquí puedes darle a cambiar el plan, a obtener Premium, Plus, etcétera, y cada plan tiene diferentes características. No solo eso, que no solo quería incidir en el tema de las cuentas y las tarjetas, que son muy importantes, sino que, por ejemplo, si te vas a Mi Espacio y también te vas a la parte de seguros, pues podrás encontrar seguros para tus viajes a Estados Unidos. Por ejemplo, alojamientos, experiencias, salas VIP, seguros, que esto es lo importante. Tendrás seguro de mascota, franquicia de alquiler de coches si tú, por ejemplo, vas a alquilar, seguro de viaje, responsabilidad civil, reembolsos, protecciones de compra, etcétera. Y si tú, por ejemplo, entras en seguro de viaje, pues podrás analizar básicamente qué es lo que te pone, con el número de póliza, la región de la cobertura, cuánto te cubre, etcétera. Lo cual sigue siendo también muy importante, sobre todo para viajes como por ejemplo el de Estados Unidos. Bien, tigres, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que te haya servido. Dale un super like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!